Rajoy, con la excusa del endeudamiento público, pretende ahora tomar una multitud de medidas dirigidas a la reducción del déficit del sector público y abrir paso así a procesos de privatización de lo público. Medidas dirigidas a los sectores más vulnerables. Y en este sentido, el lehendakari Patxi López y el diputado general José Luis Bilbao secundan esas medidas antisociales del gobierno del PP sin ninguna vergüenza, recortando, por ejemplo, las ya de por sí exiguas ayudas sociales. Por poner un ejemplo, en diciembre, en los presupuestos para el 2012, la Diputación Foral de Vizcaya reduce la partida destinada a la ayuda especial de inserción de 3 millones a 737.000 euros, es decir, una reducción del 80%, un recorte del 80% en esta partida. Y las consecuencias de esta crisis son espeluznantes para muchos vizcaínos y para muchos vizcaínos. La tasa de personas en paro en Vizcaya se sitúa en el 14,2%. Más de 87.500 personas están desempleadas, cifra que aumenta dramáticamente, abocando a las nuevas generaciones a un futuro incierto. Incremento de hogares que padecen situaciones de pobreza o tienen serias dificultades para llegar a fin de mes y más de 700 familias desahuciadas. Más de 9.000 personas afectadas por expedientes de regulación de empleo. Empresas como Prado Transformados Metálica Sociedad Anónima de Mundía, debido al abandono empresarial y la situación de quiebra, cerró mandando a la calle a 220 personas. Sistemas Mecánicos Avanzados Sociedad Limitada, antigua Matrinor de Erandio, llegó a tener 400 trabajadores. Después del proceso concursal, en el 2007 quedó reducida a unas 250 personas. El pasado mes de enero de 2011, la empresa, mediante un ERE, despidió a 41 trabajadores del Centro de Trabajo de Erandio. El pasado mes, la empresa ha presentado un nuevo ERE de suspensión para toda la plantilla durante 6 meses. En el transcurso de la discusión sobre este último ERE, la empresa ha procedido al despido de otras 11 personas. Biplase Industria del Mueble S.A. de Soldica se halla sin actividad industrial, en concurso de acreedores, y acabará en cuestión de días con el despido de toda su plantilla, por medio de un ERE de extinción. Stabilus España, Sociedad Limitada de Lezama, debido a una decisión de la multinacional de deslocalizar la producción de esta planta hacia otras del grupo en Alemania, acabó con el cierre de la planta de Lezama y con el despido de 45 personas. Cementos Lemona, Inama, ACB, La Naval, Ganal de Iturriaga, Nervacero, Megunic, entre otras, son un sinfín de empresas expuestas a cierres y regulaciones a las cuales hay que sumar despidos en Ikea, Megapar, Biontic, etcétera, además del cierre de centenares de pequeños comercios. Además, cabe reseñar que las grandes empresas se están extinguiendo y es en las empresas pequeñas donde más empleo se está destruyendo. Antes de llegar a los despidos, las empresas, en la mayoría de los casos, han precarizado las condiciones de trabajo, congelaciones salariales e incluso bajadas de salarios y aumentos de jornada. Bien, estos datos no son más que la punta del iceberg de una desvergüenza absoluta social y política. El gobierno de Rajoy, aprovechando esta grave situación, trata ahora de comenzar una centralización político-administrativa para cerrar el paso a la soberanía política y económica de nuestro país. Patxi López y José Luis Bilbao deben oír las demandas y las necesidades de la ciudadanía de este país, así como reconocer y respetar el derecho a decidir el futuro económico y político que tenemos los vizcaínos y las vizcaínas. Y además queremos y necesitamos la soberanía económica para poder construir así un modelo social y económico alternativo. Esta drástica situación requiere una respuesta urgente y contundente y precisa además de una oferta alternativa que tenga como base la soberanía política y económica y que marque el camino hacia un nuevo modelo. Los agentes sociales, sindicales y políticos de este pueblo, cada uno en su ámbito, deberíamos hacer frente a esta reforma neoliberal y a este proceso de centralización. Para trabajar en esta dirección y con la mirada puesta en los citados objetivos, hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a los agentes para salir a la calle para decir basta ya a todas estas medidas que se están tomando y reivindicar otro modelo económico y social basado en la soberanía política y económica. Vizcaya, como el resto del mundo, precisa un modelo socioeconómico alternativo y vamos a trabajar de manera decidida en este camino para conseguirlo y para hacerlo realidad. Asimismo, queremos aprovechar esta comparecencia para hacer un llamamiento a las personas
para que participen de forma activa en la manifestación que Alternativa, Aralar, Eusko Alkartasuna y la Izquierda Abertzale hemos convocado para el próximo sábado, día 11, en Bilbao, a las 5:30 de la tarde, a favor del cambio social y que se desarrollará bajo el lema Erantzuna gure esku, erabakia gure esku. La respuesta está en nuestras manos, la decisión está en nuestras manos. Y por último, también queremos secundar la convocatoria de manifestación organizada por diversos colectivos sociales y sindicales para denunciar la situación de crisis que vive Ezkerraldea y que se celebrará el próximo 17 de febrero en Barakaldo.